En este vídeo seguimos con el tema 2 del curso de programación y lo que vamos a ver en concreto son las variables de tipo string. Este tipo de variables nos permiten almacenar cadenas de texto. Bien, una cadena de texto, en inglés string, es un bloque de caracteres alfanuméricos. Esto implica que voy a poder guardar tanto letras como números como cualquier otro tipo de símbolo. Y esta string podrá estar formada por 0 o más caracteres. Es decir, podemos tener una string completamente vacía e incluso una string con espacios en blanco, que parezca que no hay nada, pero realmente hay espacios en blanco. O también saltos de línea. Y aunque realmente no veamos nada, nos puede servir para separar información una vez la mostramos por pantalla. Y algo muy importante es que siempre van entre comillas dobles. Por lo tanto, siempre que queramos asignar un valor literal de tipo texto, lo tenemos que poner entre comillas dobles. Sin embargo, también podemos asignarles el valor de otras variables, como veremos ahora a través de distintos ejemplos. Y al igual que cuando trabajamos con la salida por pantalla, podemos utilizar el signo de la suma para concatenar cadenas. Si recordáis, cuando utilizábamos el system.out.println, entre paréntesis podíamos escribir cadenas de texto. Realmente dentro de esos paréntesis podría poner una variable de tipo string y me imprimiría por pantalla el contenido de esa variable. Pues bien, lo mismo que hacíamos para mostrar información por pantalla a través del systemout.println, lo podemos hacer para guardar contenido dentro de la string. Además, también vamos a ver que la clase string, que realmente es un objeto, tiene una gran cantidad de funciones que podemos utilizar para trabajar de forma rápida con ellas. Las funciones realmente son como operaciones, pero que tienen un nombre. En nuestro caso, pues para hacer una suma tenemos el más, para hacer una resta tenemos el menos. Pues con las funciones lo que tenemos son nombres que actuarán sobre esa string y nos darán un resultado. Como por ejemplo, pues hay funciones que me quitan los espacios en blanco, hay funciones que me pasan la string a mayúsculas, etc. De todos modos, esto lo veremos en detalle en un vídeo específico dedicado a las funciones de la clase string. Y bien, y pasemos a ver una serie de ejemplos. En primer lugar, en la primera instrucción estamos declarando una string cuyo identificador es nada, es decir, el nombre de la variable es nada. Luego tenemos un igual, dos veces las comillas dobles y luego un punto y coma. Aquí realmente estoy guardando una cadena vacía. Si tratáramos de imprimir en un systemout el valor de la variable nada, no me aparecería nada porque realmente está vacía. Pasemos ahora a la siguiente línea. Aquí creamos una variable de tipo string a la cual vamos a llamar nombre. Y dentro vamos a guardar la cadena de texto Pepe. Y como siempre, cuando finalizamos la instrucción, un punto y coma. Por lo tanto, a partir de ahora, dentro de la variable nombre, tendremos guardado el nombre Pepe. Si utilizara un systemout.println y entre paréntesis escribiera nombre, me mostraría por pantalla Pepe. Y luego abajo tenemos una instrucción muy similar, pero que en este caso se llama apellido, y dentro vamos a guardar Martínez. Y bien, de momento tenemos declaradas tres variables de tipo string, nada, nombre y apellido. Ahora en la cuarta línea declaramos una nueva variable de tipo string, pero en este caso, como podéis comprobar, no estamos poniendo las comillas dobles para asignarle un valor, sino que estamos utilizando la variable nombre, luego el operador más para concatenar y la variable apellido. Por lo tanto, aquí lo que hará será obtener el contenido de la variable nombre y añadirle el contenido de la variable apellido. Y aquí a la derecha podéis comprobar cuál sería el resultado. Cuando ponemos las dos barras, os recuerdo que esto era un comentario. Por lo tanto, esta parte que está en verde realmente no se ejecuta. Simplemente estamos mostrando cuál será el contenido de la variable nombre completo 1 cuando se ejecute esta instrucción, que será Pepe Martínez. Y muy importante tener en cuenta que aquí lo pondrá todo junto, ya que en la string nombre y en la string apellido no hay ningún espacio en blanco, por lo tanto lo pone todo junto. Si quisiéramos mostrarlo de forma separada, es decir, que escribiera Pepe, luego un espacio en blanco y luego Martínez, se lo deberíamos decir a Java, ya que Java no sabe que yo quiero separar estas dos palabras. Y para hacerlo de este modo, pues tendríamos el ejemplo de la última línea. En este caso creamos una variable de tipo string que se llama nombre completo 2 y aquí lo primero, asignamos el valor de la variable nombre, que es Pepe,
Luego lo concatenamos con un espacio en blanco, aquí realmente estas comillas tienen un espacio vacío en blanco, y luego lo concatenamos con el valor de la variable apellido. Por lo tanto, en nombre completo 2 se guardaría Pepe, espacio en blanco, Martínez. Podemos utilizar el operador más tantas veces como nos haga falta. Si por ejemplo tuviéramos otra variable que fuera segundo apellido, pues podría aquí hacer un más, volver a poner comillas dobles con un espacio y otro más con la variable segundo apellido. Y bien, en el anterior ejemplo únicamente estábamos utilizando variables de tipo string, pero también podemos combinar estas variables de tipo string con cantidades numéricas, es decir, con variables que guarden valores numéricos. Sin embargo, aquí debemos tener en cuenta algunos detalles. Si solo tuviéramos una variable de tipo numérica, se añadiría a la string y ya está. Pero puede que en ocasiones tengamos más de una variable numérica y queramos hacer un cálculo con esas variables y que se muestre el resultado de ese cálculo. Entonces, en ese caso en concreto, deberíamos poner dicho cálculo entre paréntesis. De lo contrario, si no ponemos esos paréntesis, lo que hará será concatenar los valores de cada una de las variables. Y para que lo entendáis mejor, pues vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí tenemos en primer lugar una variable de tipo string que se llama nombre y dentro hemos guardado a Pepe. Luego declaramos una string que se llama frase y de momento no tiene nada dentro. Y luego una variable de tipo entero que se llama cantidad y dentro hay un 20. Y luego ya a continuación tenemos esa variable frase a la cual vamos a asignar distintos tipos de strings. Pasemos a ver la primera. Aquí lo que hace es al contenido de la variable nombre concatenarle un espacio, la palabra tiene, otro espacio, luego le concatena el valor de la variable cantidad y luego le concatena un espacio y la palabra años. Por lo tanto, aquí se guardará Pepe tiene 20 años. Esto sería Pepe, luego tiene, la cantidad es 20 y luego ya años. Bien, aquí parece que todo funciona de forma correcta. Sin embargo, pasemos a la siguiente línea. Aquí lo tenemos todo prácticamente igual, pero después de cantidad aquí tenemos un más 5. Y claro, en cantidad hay un 20. Entonces aquí no va a hacer esta suma. Lo que hará será concatenar con el 20 y luego concatenar con el 5. Porque esto interpreta que es todo texto. Por lo tanto, se guardará la frase Pepe tiene 205 años. En cambio, si yo quisiera que se resolviera primero esta operación, porque ambos son enteros, lo debería poner entre paréntesis, que es el tercer ejemplo. Aquí en este caso abrimos paréntesis y ponemos cantidad más 5. Entonces, como los paréntesis tienen prioridad y dentro de estos paréntesis todos son enteros, esta expresión se resolverá devolviendo un entero, como en cantidad hay un 20, y luego hay un 5, se realiza esa suma y dentro de los paréntesis se queda el 25. Y luego cuando se concatene, pues la frase que se guardará será Pepe tiene 25 años. Y luego en este cuarto caso, realmente el funcionamiento es igual que aquí arriba, cantidad más 5. Simplemente que aquí son todos valores numéricos, no utilizamos ni variable, pero este 15 más 5 tampoco se hace. Por lo tanto se mostrará Pepe tiene 155 años. Si quisiera que se realizara, debo hacerlo igual que arriba. Abrimos paréntesis y 15 más 5. En este caso sí que pondría Pepe tiene 20 años, ya que primero se resuelven los paréntesis. E incluso también, en vez de hacer una suma, podría hacer una resta. Podría poner 15 menos 5 y si está entre paréntesis, pues la frase sería Pepe tiene 10 años. Primero se resuelve el 15 menos 5 y luego ya se concatena todo. Pero luego he incluido un último ejemplo que es exactamente igual que el de arriba, pero sin poner los paréntesis. Pero claro, aquí esto me va a dar error, porque está concatenando y llega a un punto donde tengo un menos. Entonces aquí surge un problema ya que yo no puedo a una string restarle nada. Entonces empieza concatenándolo todo, pero cuando llega aquí no sabe qué hacer con este 5. Ya que si encuentra una suma sabe que tiene que concatenar, pero si encuentra una resta no sabe qué hacer porque esto es un texto. Entonces esto daría error y directamente no se ejecutaría el programa. Y bien, al final he decidido añadir 3 ejemplos adicionales para que se vean todos los casos posibles. Si por ejemplo guardáramos en frase 15 más 5 más nombre, aquí lo que ocurre es que la expresión se resuelve de izquierda a derecha. Y como en primer lugar encuentra un entero, luego un operador suma y otro entero, esa parte se resuelve y hará el 15 más 5. Por lo tanto, aquí se guardará un 20. Y luego cuando utiliza de nuevo el operador suma, como tiene una variable de tipo string, lo que hace es concatenar ese 20 con el contenido de nombre. Por lo tanto, se guardará 20 Pepe. A diferencia del caso anterior en el cual sí que concatena, porque lo primero que encuentra en este caso es texto.
Del mismo modo, si hiciéramos una resta, aquí no daría error, como el ejemplo de antes, sino que se realizaría en primer lugar esa resta, ya que primero tiene un entero, luego la resta y luego otro entero. Por lo tanto, esto se resolvería a -10 y luego lo concatenaría con Pepe. Y finalmente, bajo de todo, tenemos un ejemplo adicional donde primero se hace una resta, luego se concatenaría con nombre y luego, como esto ya pasa a ser una string, este 5 y este 10 los concatena. Pero claro, lo primero que se resuelve es lo que está entre paréntesis. Entonces, como aquí tendríamos un 10, realmente aparecería el -5, luego el nombre de Pepe, luego un 5, luego un 10 y luego otro 10, que sería el resultado que tenemos aquí abajo. Bien, y para que se termine de entender todo esto bien, vamos a ver una serie de ejemplos adicionales. En este caso vamos a incluir también variables que admiten decimales. Para ello declararemos dos variables de tipo entero, cantidad y precio, y dos variables de tipo float, num y num2. En cada una de ellas guardaremos un valor, 10 y 50 en cantidad y precio, y 2,5 y 10 en num y num2. Entonces, en primer lugar, en la string S1 guardaremos el total es, un espacio, y entre paréntesis, cantidad más precio. Entonces, si en cantidad hay un 10 y en precio hay un 50, pues en ese caso se guardará en S1 la frase el total es 60. Y bien, pasemos ahora a la string S2. Aquí tenemos la frase el total es un espacio en blanco y luego concatenamos con la variable cantidad multiplicado por precio. Aquí podríais pensar, pues esto daría error, ¿no? Porque concatenará el total es con cantidad, que es 10, y luego lo multiplicará por precio. Entonces esa string no sabrá qué hacer cuando tiene que multiplicar, ya que una string únicamente le podemos concatenar con el más. Pero claro, aquí hay que ver la prioridad de operadores. Entonces, siempre que tengamos una multiplicación y una división, se harán antes que los símbolos de suma y resta. Eso incluye también a la concatenación. Por lo tanto, como cantidad y precio son enteros, se realizará este cálculo. Cantidad por precio. Como en cantidad hay 10 y en precio 50, esto se resuelve con un 500. Y luego se puede concatenar sin ningún problema, ya que tenemos por una parte una string y luego un más con un valor. Por lo tanto, en S2 se guardará el total es 500. Luego pasemos a la string S3. Aquí, como no hemos puesto paréntesis, concatena todo. Entonces, como en cantidad hay un 10 y en precio hay un 50, se guardará el total es 1050. Aquí no se realiza ese cálculo. Luego tenemos tres ejemplos adicionales. S4, S5 y S6. Aquí estamos asignando el resultado de una operación numérica y esto daría error. Esto no me lo permite Java, ya que aquí lo que debo hacer es guardar una variable de tipo string y el resultado de cada una de estas operaciones es numérico. Si quisiera hacerlo, debería como mínimo incluirle algún carácter de tipo texto, como por ejemplo en los casos S7 y S8. Esto realmente es una cadena vacía, pero ya interpreta que es texto y luego lo concatena con cantidad y con precio. Entonces en S7 se guardaría un 1050, porque aquí esto no lo está sumando, está concatenando con la cadena vacía. En cambio, en S8, como lo ponemos entre paréntesis, primero se resuelve el cálculo, cantidad más precio. Es 60, 50 más 10, y se concatena con una cadena vacía. Por lo tanto, en S8 se guardará un 60. Bien, y luego veamos tres ejemplos adicionales. En S9 lo que guardaremos es la cadena, el total es un espacio y luego el cálculo obtenido de sumar a cantidad la variable num. Como en este caso num es 2,5 y es de tipo float, el resultado que se obtiene aquí es 12,5. Si este resultado lo quisiera guardar en una variable de tipo entero, se guardaría un 12, pero como aquí realmente estoy mostrándolo, el resultado de la expresión es 12,5. Por lo tanto, en S9 se guardará el total es 12,5. Luego pasemos a la string S10. Aquí tenemos entre paréntesis el cálculo, cantidad dividido entre 3. Si vamos a cantidad, cantidad es de tipo entero. Es un 10 en concreto. Entonces, si dividimos entre 3, el resultado será 3,3 periodo. Pero, ¿qué sucede aquí? Que como esto es un entero, y esto también, el resultado me lo va a devolver como entero. Es decir, aunque el resultado sea 3,3 periodo, como esto interpreta que son todo enteros, lo guardará como un entero. Por eso, guardará el total es 3. En cambio, si hacemos la misma operación, que es la que tenemos en S11, pero lo hacemos a través de una variable de tipo float, como es el caso, en num2 también hay un 10. Realmente hay lo mismo en num2 que en cantidad. Pero cuando hacemos num2 entre 3, como esto es un float, me lo imprimirá como float.
Por ello, aunque realmente hacen el mismo cálculo, en ese 10 se guarda el total es 3 y en ese 11 se guarda el total es 3,3 periodo, porque aquí estamos trabajando con una variable de tipo float. Y bien, al final he decidido añadir dos ejemplos adicionales para que terminéis de entender bien cómo se resuelven estas operaciones cuando tenemos variables de tipo entero combinadas con variables de tipo real. Aquí en S12, fijaros que el resultado es el mismo, sin embargo, lo que he utilizado es la variable cantidad, que es de tipo entero, y que la he dividido por un float. En este caso, como tenemos entero y float, el resultado pasa a ser un float. En cambio, en la fila de abajo tenemos exactamente lo mismo, pero lo dividimos por un 3 de tipo double. Recordad que si pongo la D es porque le estoy indicando que esta cantidad es de tipo double, de doble precisión. Y por ello al final me imprime el 3,3 periodo, pero con muchos más decimales, ya que los float tienen una precisión de 7 decimales. Y finalmente la última línea, como la interpreta como double, me pone todos los decimales que tiene de precisión un double, que en este caso son 16. Por ello me aparecen muchos más decimales. E incluso si por ejemplo en ese 10 hubiera puesto cantidad dividido entre 3.0, ahí le estoy indicando que es un número real, y como no le pongo una F, interpreta que es un double. Por lo tanto, al poner 3.0, aquí me hubiera mostrado el total es 3. Y todos los decimales exactamente igual que como los tengo en la última línea, ya que lo interpretaría como double. Y nada, de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo empezaremos a ver las funciones de la clase string, que me permitirán realizar todo tipo de operaciones sobre cadenas de texto. Bien, pero eso ya lo dejamos para el siguiente vídeo.